Bueno, buenos días para todos. Permítanme un segundito, yo abro Sajo. Permítanme un segundito que me ingrese a la plataforma Sajuna. Y que no me deja admitir a nadie, ¿ves? Listo, vamos a esperar a que me entre la plataforma Sajuna, que anda como lenta para variar. Buenos días para todos. Buenos días. Paso por esto, sigue lenta. Ay, Dios. Los problemas psicológicos de la plataforma y ahora un exorcista para ver si funciona. Vamos a revisar. Estamos con 325. Como el drive. La fecha 325. Y estamos en cronograma de actividades. Lo que vamos a hacer es revisar el cronograma de actividades. Listo. En el cronograma de actividades estamos del 2 de marzo al 8 de marzo la infografía sobre la vuelta. Del 9 de marzo al 15 de marzo, mapa de violación de derechos del trabajo. Del 16 de marzo al 5 de abril, cuadro comparativo por estudio de caso y cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Del marzo 16 al 5 de abril, el texto argumentativo sobre algún caso que usted tenga violación de derechos del trabajador y violación de derechos humanos, que usted lo quiera hacer. Y el foro Estado Social de Derecho va del 6 de marzo al 12 de abril, junto con la presentación. La presentación les recomiendo que la hagan del mismo tema del texto argumentativo, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo así, profe? Bueno, chicos, el texto argumentativo, para que tenga una lógica, háganlo del mismo tema de la presentación y viceversa. Ya les muestro el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Me falta café. Me hace falta camas. Está ese cuadro. Dios mío. Aquí tenemos otro modelo de cuadro comparativo sobre derecho de petición y acción de tutela en sus generalidades. Primero que todo, la definición. La definición del derecho de petición es un derecho fundamental que tiene toda persona de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y en ciertos casos a particulares y obtener de ellos una respuesta oportuna. La acción de tutela es el mecanismo judicial preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. El fundamento legal del derecho de petición, el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, regulado por el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo en la Ley 1437 del 2011. La acción de tutela está en el fundamento legal del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y desarrollado por el decreto 2591 de 1991. La finalidad del derecho de petición es obtener información, o documentos o una respuesta clara y de fondo de una autoridad, entidad privada para poder entender qué es lo que pasó. La acción de tutela garantiza la protección efectiva, inmediata y eficaz de los derechos fundamentales cuando estos se vieran vulnerados y si no hubiera otra forma de hacerlos valer. El carácter del derecho de petición es administrativo y el carácter de la acción de tutela es judicial.
¿Quién puede interponer un derecho a petición? Cualquier persona natural o jurídica colombiana o extranjera directamente o por medio de su representante. Acción de tutela, cualquier persona natural o jurídica cuyos derechos fundamentales sean vulnerados o amenazados o alguien en su nombre. Luego, ¿a quién va dirigido el derecho de petición? A las autoridades públicas y en algunos casos a entidades privadas que presten servicios públicos o tengan funciones públicas. ¿A quién va dirigida la acción de tutela? A los jueces de la República, quienes tienen competencia en todo el territorio nacional. El plazo de respuesta del derecho de petición son 15 días para peticiones de interés general o particular, 10 días para peticiones de documentos y solicitud de información, 30 días para resolver consultas. Plazo de respuesta a la acción de tutela, 10 días hábiles máximo para que un juez falle la tutela en casos urgentes de salud, vida, etcétera, puede resolverse en horas o en días. Requisitos del derecho de petición. Debe ser respetuoso con tener la identificación del solicitante, el objetivo de la petición y la dirección para la notificación. La acción de tutela debe indicar el derecho vulnerado, los hechos que lo constituyeron y la solicitud de amparo que requiere una acción inmediata. Paso por que empezar. Vamos a admitir paso a los. Son. ¿Pero no cambia? Definición, listo. Efectos. La autoridad está obligada a dar respuesta de fondo y clara, oportuna en el cumplimiento que puede generar sanciones disciplinarias si no se responde a la petición. La acción de tutela. El fallo es de inmediato cumplimiento y puede suspender actos, ordenar acciones o restablecer derechos. Recursos. Como contra la respuesta se puede interponer recursos administrativos, reposición o apelación. La acción de tutela. Procede una impugnación del fallo de tutela dentro de los 3 días siguientes a la Corte Constitucional puede ser seleccionada para la revisión. Ejemplos de aplicación. Solicitar una copia del documento público, pedir información sobre un trámite administrativo, presentar una queja o reclamo a una entidad con el derecho de petición. Con la acción de tutela, solicitar un medicamento, una EPS no entregado, reclamar la protección del derecho a la vida o al mínimo vital, exigir la continuidad del servicio de agua en un hogar vulnerable. Creo que algo le indiquen es. Tenemos un tipo, muchachos. Ok. Vamos, está bien. Tipo. Me devuelvo. Sí, que se ya vi que. Ya vi que. Bueno, estamos en el tema de Constitución Política de Colombia. Estamos en el tema de Constitución Política de Colombia. Entonces, la Constitución Política de Colombia tiene las siguientes partes. Una parte dogmática donde está consagrado el preámbulo, los principios, los derechos, las leyes y los deberes. Una parte orgánica donde está el Estado, las ramas de poder, rama legislativa, rama ejecutiva y rama judicial, los órganos de control y el órgano electoral. Los órganos de control son la Procuraduría y la Contraloría, y el órgano electoral es el que encarga de las elecciones. También están los mecanismos de participación ciudadana. El territorio, que son departamentos, distritos, municipios, corregimientos, veredas y caseríos.
La constitución política de Colombia ha cambiado mucho desde 1810 a 1886. Primero, la de 1810 de agosto 15 es la constitución del Estado Libre Independiente del Socorro. En 1811, en marzo, se promulga la constitución de Cundinamarca. En 1811, el 27 de noviembre, el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. En 1811, en diciembre 9, se promulga la Constitución de la República de Tunja. En 1812, en marzo 21, la Constitución del Estado de Antioquia en Río Negro. En 1821, el 12 de julio, el Congreso de la República crea la Constitución de la República de Colombia. En 1830 es promulgada la Constitución de la República de Colombia. En 1832, en marzo, es consagrada la Constitución de la Nueva Granada. En 1843, el 20 de abril, se proclama la Constitución Política de la Nueva Granada. En 1853, en mayo 21, la Carta Constitucional de la República de la Nueva Granada. Y en 1858, en mayo 22, se expide la Constitución de la Confederación Granadina. Ahí empezamos a hablar de Estados Unidos de Colombia. En 1863, en mayo 8, se da la Constitución de los Estados Unidos de Colombia. Y en 1886, en agosto 4, se da la Constitución de Rafael Núñez, la Constitución de 1886, que duró hasta la Constitución de 1991. Hasta la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 es una constitución muy especial, que es la que vamos a entrar a analizar ahora. Permítame un segundito. Vamos a hablar entonces de la Constitución de 1991. Colombia, esto pasó hace 30 años. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Sí, se promulgó la actual Constitución Política. Les contaré cómo se logró, quiénes la hicieron, lo bonito y lo feo de esta Carta Magna. A continuación. Generalmente durante el siglo XIX, cada una de las tantas guerras civiles colombianas terminaba con la creación de una nueva constitución que concretaba las propuestas y los ideales del bando ganador y sometía políticamente al rival. Por ejemplo, en la de 1863 se impuso el federalismo, se cambió el nombre del país, pero con el triunfo conservador en la guerra de 1884 a 1885 conllevó la promulgación de la Constitución de 1886, que duró casi 105 años, estableciendo un sistema centralista con régimen presidencialista y educación dirigida por la Iglesia Católica. ¿Y cómo hizo para durar tanto? Porque durante todo ese tiempo sufrió 70 reformas. Las principales fueron educación laica o libertad de enseñanza. El Estado puede intervenir en la actividad económica, derecho a la huelga, libertad de cultos. Se otorgó la ciudadanía a la mujer, el voto femenino, la implementación del Frente Nacional mediante plebiscito y la elección popular de alcaldes y gobernadores. Daba la impresión de que la del 86 envejecía con estilo, pero evidenció desgaste con el uso excesivo del estado de sitio, especialmente a partir de 1958. En este episodio sobre el pequeño 9 de abril te explico qué es. Entre ese año, el 58 y el 91, se utilizó en promedio durante 276 de los 365 días del año, donde el presidente podía legislar unilateralmente, relajado. El narcotráfico entró con pasos de gigante a casi todos los aspectos de la vida del país hacia finales de los 70s, principios de los 80s. Corrupción, inseguridad,
violencia, varias guerrillas a lo largo del país y un mundo muy distinto en lo económico, social y cultural al de 1886, resultaban en el hecho de que cada vez más personas notaban que la Constitución Centenaria no podía afrontar semejantes retos. Los jóvenes deseaban una Colombia mejor, pero cada símbolo de cambio fue asesinado uno tras otro. 3 candidatos presidenciales para las elecciones de 1990 perdieron la vida violentamente. Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro tuvieron su video en este canal. Véanlos. Hubo varios intentos por cambiar la Constitución. Desde arriba, varios presidentes lo intentaron. López Miquelsen lo propuso a través de Acto Legislativo 02 del 77, que pretendía implementar la descentralización para que las regiones tuvieran un mayor poder de decisión en sus territorios, crear la Corte Constitucional y un sistema penal acusatorio con Fiscalía General. La Corte Suprema lo declaró inexequible, pues el mecanismo era inválido, no se hizo vía Congreso. El sucesor de López Miquelsen, Turbay Ayala, sí lo tramitó con el Congreso, le agregó establecer el Consejo Superior de la Judicatura, la pérdida de investidura para congresistas, desarrollar una reglamentación de partidos políticos, financiación de campañas y voto obligatorio. Pero la Corte Suprema volvió a decir que no, por vacíos de trámite. Años más adelante, en el gobierno de Virgilio Barco, liberal, él hizo la de Luis Fonsi, no se dio por vencido, tenía un plan A, plebiscito para derribar la norma que prohibía la reforma popular de la Constitución y no se pudo por la fuerte oposición del conservatismo, un plan B, acuerdo interpartidista declarado nulo por el Consejo de Estado, el plan C, otro acto legislativo que incluía prohibir la extradición de colombianos y se tuvo que retirar, y hasta un plan D firmando la paz con la guerrilla del M-19, quienes propusieron un gran pacto nacional. Todos esos fracasos, con tanto plan A, B, C, D, cuando mataron a Galán en agosto del 89, la mayoría de los colombianos desconfiaban de las instituciones y su capacidad de repararse desde dentro. Entonces nació el intento de cambiar la Constitución de 1886 desde abajo. Los estudiantes de universidades públicas y privadas convocaron a una marcha del silencio en Bogotá. Así surgió el movimiento llamado Todavía Podemos Salvar a Colombia. Ellos se reunían en foros, mesas de trabajo a la salida de sus clases y buscaban apoyos en varios frentes para llevar a cabo un plan que fuera efectivo, con el argumento de que la soberanía y el poder del Estado provienen del pueblo. Propusieron la séptima papeleta, invitando a depositar un papelito adicional como los de los cupones del directorio del supermercado en las elecciones del 11 de marzo de 1990, donde se manifestara si se estaba de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Era la séptima porque ese día habían 6 papeletas más: 1 Senado, 2 cámaras, 3 alcaldes, 4 diputados, 5 gobernadores y 6 concejales. Ese papel era inválido para la registraduría, no los querían contar. El presidente Barco lo declaró estado de sitio. ¿Alguna vez has visto una oficina completamente invisible? No, no es ciencia ficción. Y ordenó el conteo. 5.236.863 colombianos votaron por el sí. Ese resultado le impuso la tarea al siguiente presidente, César Gaviria, de sacar adelante la constituyente. Él también aprovechó el estado de sitio para ordenar el conteo de votos de la siguiente consulta realizada en diciembre 9 de 1990, que ganó el sí en medio de un alto porcentaje de abstención. Era confuso para muchas personas volver a votar por la Constitución nueva si ya habían hecho lo de los cuponcitos o no estaban seguros de que eso realmente sirviera para algo. También se eligieron los 70 representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí estuvo lo más poderoso de este largo proceso. Hubo de todo como en botica, como dicen los abuelos. Una fotografía del país, profesores, campesinos, indígenas, ingenieros,
abogados, médicos, exguerrilleros, menos de las FARC. El M-19 convertido en partido político sacó un gran resultado. Cristianos protestantes, diferentes ideologías y hasta Maturana, el único afroelegido. En serio, el técnico que clasificó a Colombia a un mundial de fútbol después de 28 años, ganó la Copa América del 2001, la Libertadores del 89 con Nacional. No, eso no fue chévere. Él renunció a su curul porque le salió la oportunidad de dirigir al Real Valladolid en España. Llevó al pibe, a Leonel Álvarez, pero se fueron a la B. Retomando, Francisco Maturana no fue el único famoso en la constituyente. Estuvieron Carlos Holmes Trujillo, quien falleció hace poco como ministro de Defensa, Eduardo Verano, exgobernador del Atlántico, Fernando Carrillo López, exprocurador, Guillermo Plaza Salcid, Iván Marulanda, senador del Partido Verde, Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, analista político, Misael Pastrana, expresidente del papá de Andrés, Álvaro Leiva Durán, negociador de acuerdos de paz, Angelino Garzón, sindicalista, ex vicepresidente, Carlos Sosa Escobar, excontralor, ex rector de la Universidad Distrital, María Mercedes Carranza, poetisa, Orlando Fals Borda, historiador, sociólogo e investigador, Oti Patiño, desmovilizado del M-19, Rosenberg Pavón, excomandante del M-19, Aida Abella, fundadora de la Unión Patriótica, Raimundo Emiliani, el de la ley de los lunes festivos, link en la esquina superior derecha para más info, Lorenzo Muelas, líder MISAC, Horacio Serpa, liberal, Álvaro Gómez Hurtado, disidente conservador por el Movimiento de Salvación Nacional secuestrado por el M-19, y Antonio Navarro Wolf, líder desmovilizado de dicha organización, compartieron la presidencia de la Asamblea, dejando a un lado todas sus diferencias. Después de muchas discusiones, artículos escritos a mano, máquina de escribir, depositados en cofres porque ninguno pudo manejar un computador, el 4 de julio de 1991 se promulgó la Constitución con coro incluido cantando el Mesías de Handel. ¿Se logró una obra de arte? En parte sí. Lo bacano de la Constitución del 91 está en sus principales logros: reconocimiento de derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales, colectivos, Estado laico, se estableció la paz como derecho y deber, el estado de sitio fue reemplazado por estados de excepción donde está prohibido restringir los derechos humanos. Para proteger la ley, la ciudadanía, atacar las mafias, se crearon la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo. Se descentralizó administrativamente para que los recursos llegaran a donde se necesita. Autonomía del Banco de la República para que el gobierno no lo usara de caja menor. Protección del ecosistema nacional. La tutela como mecanismo por el cual todo colombiano puede exigir que se le cumplan sus derechos fundamentales. Mecanismos de participación popular. Referendo, plebiscito, cabildo abierto, revocatoria del mandato. Se acabó el bipartidismo, ya no es obligatorio que seas solo liberal o conservador. La Constitución también tuvo un lado feo. Fue acusada de ayudar al narcotráfico por el artículo en el que se prohibió la extradición. Los presidentes de la Constituyente decidieron revocar el Congreso, pero en una reunión en Palacio de Nariño aceptaron que los asambleístas no podían ser elegidos como parlamentarios inmediatamente, para no beneficiarse con reglas que ellos hicieron. Eso llevó a que muchos de los nuevos congresistas legislaran con rabia sobre una nueva carta con la que no se sentían identificados. Inflación constitucional. Quiere decir que después de 30 años se ha reformado aproximadamente 50 veces. Bogotá ya no se llama Santa Fe de Bogotá, la extradición, reelección inmediata del presidente, eliminación de la reelección del presidente, acuerdos de paz, etc. Todo sin un hilo conductor claro que se traduzca en bien común. Las tutelas son muy buenas, aunque su exceso ha demostrado que apagan incendios, pero faltan soluciones estructurales a los problemas. ¿Será que me ponen agua potable? ¿Falta una carretera, un tren para comerciar mis productos? Mi medicamento no está en el POS.
hay demasiados derechos en comparación con los deberes. ¿Cuál es nuestro compromiso con Colombia? Y los derechos cuestan dinero, desde la seguridad hasta la salud. ¿Desde dónde se saca la plata sin perjudicar las finanzas del país? ¿Cómo armonizar lo constitucional con lo presupuestal? La Constitución está muy bien redactada, pero falta cumplir la rajatabla. Para unos, porque no hay recursos, y para otros, porque sobra inmoralidad. Ahora les pregunto, ¿en qué los ha beneficiado o perjudicado la Constitución del 91? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le quitarían? ¿Les gustaría una nueva constituyente? Dejen su opinión en la caja de comentarios. Clic al pulgar arriba si les gustó este video. Pues la Constitución Política de 1991, para mí, muestra una radiografía de lo que es nuestro país actualmente. ¿Por qué? Porque muestra todo lo que nosotros somos, cómo pensamos y cómo vivimos la Constitución. Entonces, vamos a iniciar con esta Constitución de 1991, hablando sobre el capítulo 1, derechos fundamentales. Son todos aquellos derechos humanos incluidos en la norma constitutiva y organizada de un Estado. Generalmente, que garantizan los primeros derechos promulgados. Son inviolables, nadie tiene derecho a despojarnos de ellos. Son universales, rigen en todo el mundo. Son imprescriptibles. Son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Son irrenunciables, no se puede renunciar a ellos, aunque sea por nuestra propia voluntad. Existen los derechos de primera generación, que son civiles y individuales, y son la libertad, la vida, la intimidad, el honor y la propiedad privada. De segunda generación, que son económicos y sociales, tales como el trabajo en condiciones dignas, descanso diario y vacaciones, vivienda digna, educación y cultura. De tercera generación, que son los derechos de la solidaridad, la paz y la naturaleza. De tercera generación, que son la paz, el desarrollo sostenible, el ambiente sano y el patrimonio común y el asilo político. La Constitución Política de 1991 tiene los siguientes partes. Dice así. Título 1, principios fundamentales. Se refiere al Estado, la soberanía de las entidades y cómo se distribuye. Listo. Título 2, derechos, deberes y garantías de los colombianos. Título 3, de los habitantes, el territorio, o sea, cómo está dividido el territorio colombiano. Título 4, participación democrática y partidos políticos. Título 5, cómo está organizado el Estado. Título 6 de la rama legislativa. Título 7 de la rama ejecutiva. Título 8 de la rama judicial. Título 9, sufragio y elecciones. Título 10, organismos de control. Título 11 de la organización territorial. Título 12 del régimen económico y la hacienda pública. La Constitución Política de 1991 tiene los principios fundamentales. Estos van del artículo 1, ¿ya?, al artículo 10, que son la base de la Constitución. Derechos, deberes y garantías, que van del artículo 11 al artículo 41. De los derechos sociales, económicos y culturales, va del artículo 42 al artículo 77. De los derechos colectivos y del medio ambiente, van del artículo 78 al artículo 82. De la protección y la aplicación de derechos, del artículo 83 al artículo 94. Derechos y deberes de los colombianos. Prestemos atención. Espérate, porque no me sale. Dice así. Derecho a la educación. Derecho a no ser discriminado. Derecho al voto a partir de los 18 años. Derecho a la vida. Derecho al trato digno. Derecho a la privacidad. Derecho a la libertad de expresión. Derecho a la salud. Derecho al trabajo. Derecho a la libertad de culto. Derecho a la igualdad. De los deberes,
respetar los deberes ajenos como si fueran propios, apoyar a las autoridades a proteger y cuidar las calles, parques, bosques, animales, participar democráticamente y contribuir a los gastos del Estado, defender defender y difundir los derechos humanos y evitar los conflictos. Ahora tenemos que entender una cosa de la Constitución Política de 1991. ¿Cómo está constituida? Ya nos vamos para la Constitución Política del 91. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En esta ocasión estudiaremos sobre la Constitución Política de Colombia. Haremos una explicación sobre lo que es la Constitución Política y después veremos algo de la estructura de la misma Constitución, la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución. Iniciamos por la definición y decimos que la Constitución es el conjunto de normas e instituciones jurídicas fundamentales reguladoras de la organización y el ejercicio del poder, garantizadoras de derechos y libertades de las personas y de sus grupos. También se dice que es el conjunto de normas dentro de las cuales se circunscribe el campo de acción de la autoridad, haciendo ilegítima su actividad fuera de tales límites. A la Constitución también se le considera ley de leyes, ley fundamental, norma superior y carta magna. Es decir, a la Constitución se subordinan todas las leyes, cuyo control corresponde generalmente a una Corte Constitucional, como en el caso de Colombia, para determinar su concordancia con esta, exequibilidad u oposición a la misma, es decir, inexequibilidad. También se le considera norma superior o norma de normas porque rigen a una sociedad y un gobierno en un territorio determinado. Asimismo, la Constitución expresa el ordenamiento jurídico de un Estado. ¿Y por qué es un ordenamiento jurídico? Porque es de los derechos y deberes de todos esos elementos que integran la sociedad, y político porque es en orden al bien común de la sociedad política. También se dice que el ordenamiento jurídico es parte fundamental que integra un Estado moderno. El Estado nace y se estructura gracias a una Constitución, cuya existencia no garantiza su materialización. La Constitución es la fuente de un conjunto inagotable de normas centradas en valores, sin las cuales no se puede hablar de que exista un Estado constitucional propiamente dicho. Y en cuanto al control, es ejercido por la Corte Constitucional que, como ya habíamos dicho, define la exequibilidad y la inexequibilidad de las leyes, de conformidad con el artículo 241 de la Constitución Política, el cual define las funciones de la Corte Constitucional, y entre las cuales podemos encontrar que decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento de su formación. Asimismo, decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra leyes tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento de su formación, y decide sobre demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos de fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en el artículo 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento de su formación. En cuanto a su estructura, la Constitución colombiana posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y una serie de artículos transitorios que hasta hace unos años eran 67 y son introducidos a la Constitución a través de actos legislativos tramitados por el Congreso de la República. En cuanto al preámbulo, el preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991, es decir, indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige, y por ello no solo hace parte de esta como sistema normativo, sino que además tiene efecto vinculante sobre todos los actos de la legislación, la administración y la jurisdicción, y constituye parámetro de control en los procesos de constitucionalidad. Por tanto, es menester aclarar que tanto el gobierno como el Congreso, al momento de expedir una norma, deben tener en cuenta más que lo estipulado en los diferentes artículos de la Constitución, lo establecido en el preámbulo. Asimismo, la Constitución está dividida por dos tipos de normas. Una parte dogmática. En ella se establecen los derechos y libertades de los ciudadanos que son garantizados por el Estado, y a la vez cuáles son las limitaciones impuestas en el ejercicio de los mismos.
se infiere a los derechos fundamentales del hombre, llamadas garantías individuales, que se reconocen como derechos y libertades sociales, del artículo 1 al 112. En la parte dogmática podemos encontrar algunas disposiciones generales pero muy importantes, como por ejemplo el artículo 1 al 10 encontramos los principios fundamentales de la Constitución, donde entre otros se aprecia que Colombia es un Estado social de derecho y los fines esenciales del Estado. Asimismo, los deberes y obligaciones de la Constitución establecidos en el artículo 95, los derechos fundamentales establecidos del 11 al 41, y los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, o aquellos llamados de tercera generación, que están entre el artículo 42 y 82 de la Constitución. Asimismo, en el capítulo 4 podemos encontrar de la protección y aplicación de los derechos, que establece las formas como se protegen los derechos y las acciones constitucionales para protegerlos, donde entre otras se establece en el artículo 86 la acción de tutela y la parte orgánica. En esta parte se establece la organización en sí del Estado, su sistema de gobierno, su régimen político, su división territorial, la nacionalidad, la distribución de las ramas del poder público, a nivel general todas las normas que rigen un Estado y determinan cómo debe organizarse este y ejercer su poder soberano. Este segmento de la Constitución está comprendido entre el artículo 113 y el 373. También encontramos otro tipo de normas integradas en la Constitución. Primero, pues aquellas que hacen parte del artículo 374 al 380, que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Entre otras situaciones podemos advertir que se encuentra quienes pueden presentar actos legislativos y cómo se reforma la Constitución, a través de los mismos actos legislativos, referendos constitucionales y cómo se puede hacer la convocatoria de la Asamblea Constituyente. También están los artículos transitorios que reforman parte de la Constitución pero se agotan a medida que se cumplen. Y las normas llamadas neutras, que son normas que no se distinguen entre si son orgánicas o dogmáticas, es decir, a pesar de que están plasmadas en la Constitución, no deberían estar. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias. Bueno, continuemos con esto, por favor. Eso, creo que es que no sé por qué me está enloqueciendo un poquito, pero otra cosa y listo. Los derechos de las personas. En la Constitución Política de Colombia están expresados los derechos de las personas. Dichos derechos se agrupan así: derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, derechos colectivos y del medio ambiente. Los derechos fundamentales son el derecho a la vida, que es inviolable, no habrá pena de muerte, nadie será sometido a desaparición forzada o a tortura ni a tratos o penas crueles o inhumanos o degradantes. Todas las personas son libres iguales ante la ley, por eso no recibirán la misma protección y trato de las autoridades, gozarán de los mismos derechos y libertades y oportunidades sin discriminación de razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Se garantiza la libertad de conciencia, nadie podrá ser molestado por razón de sus convicciones o creencias ni obligado a revelarlas o actuar en contra de su conciencia. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresar y vivir su pensamiento y opiniones y de informar y recibir información veraz e imparcial. Por esta razón no habrá censura de prensa. Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. Todas las personas pueden reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos y asociaciones de intervención del Estado. La Constitución establece que los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la orden de aplicación inmediata deben ser respetados sin necesidad de que una ley lo regule sin ejecución de trámites complicados y sin que el Estado deba destinar recursos especiales para facilitar su ejercicio. Los derechos sociales, económicos y culturales son: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el Estado y la sociedad garantizan la protección y la integridad de la familia y la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir o proteger al niño y garantizar el desarrollo económico armónico, integral, el empleo, el ejercicio de sus derechos. Se garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Se garantiza el derecho a la propiedad privada, los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras naturales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo y el patrimonio arqueológico de la nación son inalienables, son imprescriptibles y son inembargables. Inalienables, no se puede vender ni comprar; imprescriptible, nunca pierde su carácter de bien público. Inembargables, no pueden ser embargados en proceso judicial.
Es deber del Estado proveer el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Derechos colectivos del medio ambiente. Todas las personas tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano, es decir, el Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar sus áreas de importancia ecológica. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y restauración. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental que imponen las sanciones legales para así la reparación de los daños causados. Queda prohibida la fabricación, importación y posesión de armas químicas o nucleares en Colombia y la intrusión al territorio nacional de residuos nucleares o desechos tóxicos. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por la destinación del uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. De los deberes ciudadanos, a cambio de sus derechos, los ciudadanos tenemos unos deberes tales como respetar los derechos ajenos y no buscar de los propios, ser solidarios en situaciones de emergencia en los que se ponga en peligro la vida y la salud de las personas, tales como un incendio, un terremoto, un accidente automovilístico, etc. Respetar y apoyar las autoridades democráticas para mantener la independencia e integridad nacional, defender y difundir los derechos humanos con fundamento en la convivencia pacífica, participar en la vida política y cívica y comunitaria del país, buscar mantener la paz y colaborar con el buen funcionamiento de la justicia, proteger los recursos naturales y culturales. El sistema de gobierno. La Constitución, ¿qué clase de gobierno debemos de tener? Nos dice que es un Estado social de derecho, donde los derechos de los colombianos son garantías inalienables, imprescriptibles e inembargables. Eso ya lo vimos. Ahora sí, herramientas constitucionales para hacer valer nuestros derechos. Eso ya lo vimos. Y vamos, mecanismos constitucionales para la protección ciudadana. Todos estos mecanismos existen la intervención de un juez y requieren el cumplimiento de los procedimientos regulados por la ley a través de los cuales se busca garantizar el debido proceso. Primero que todo, el derecho de petición. El derecho de petición se enmarca dentro de la petición formal o reclamo que se le hace a una entidad pública o privada sobre alguna situación de interés, puede ser un reclamo, puede ser la solicitud de un servicio, etc. El habeas corpus protege la libertad individual. El habeas data protege el libre derecho a la información y el buen nombre de las personas. La acción de tutela protege los derechos fundamentales. La acción de cumplimiento hace cumplir la ley y las acciones populares protegen el medio ambiente y las acciones de grupo, que son los únicos que utilizan un abogado, son para pedir la retribución económica. Habeas data. El derecho al habeas data es la facultad que tiene toda persona de conocer y actualizar y rectificar la información que sobre ella se ha recogido en archivos, bancos de datos, naturaleza pública o privada, y se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Constitución Nacional. Derecho. Los titulares de la información solo podrán ser obtenidos los datos mediante una autorización, la cual el titular podrá solicitar una copia a la existencia de esta. Deberes. Los operadores, fuentes, usuarios de información deben conservar el debido registro de esta seguridad y actualizarla periódicamente, y deben conservar la autorización de esa persona, de ciudadano que dio para que le manejen sus datos. La ley 1266 del 2008 es la ley de habeas data y es regulada por la ley 1581 del 2012. En el 2018 se hizo el decreto 090 que actualizó la ley de habeas data, pero pues hay una más reciente. Este es el modelo de habeas data, que es prácticamente un derecho de petición. Vamos entonces ahora a pasar acá para ver el habeas data de mejor manera. Política establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas, en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Y en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. En consecuencia, la Constitución Política establece en su artículo 15 la protección al derecho que tienen las personas de exigir que sus datos personales
sean manejados con discreción y confidencialidad por parte de las empresas, del Estado y bases de datos que los contienen, para que de esta manera se pueda respetar la intimidad de las personas y su buen nombre. Todo lo anterior es conocido también como el habeas data, y este término significa tener, exhibir, tomar, traer, y data significa datos. Está vinculada con el habeas corpus, que significa tener tu cuerpo ante el juez. Así, el habeas data expresa que tengas o traigas los datos, o bien conserva o guarda tus datos. Por tanto, el habeas data se constituye en un recurso y un derecho que tiene cualquier persona para exigir a quien maneja y administra sus datos personales, sean entidades públicas o privadas. La Corte Constitucional entonces ha definido el habeas data como el derecho que otorga la facultad al titular de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de su divulgación, publicación o cesión de conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos personales. Asimismo, ha señalado que este derecho tiene una naturaleza autónoma que lo diferencia de otras garantías como las que están en permanente relación, como los derechos a la intimidad y a la información. No obstante, y a pesar de que el derecho a la intimidad y habeas data está protegido en la Constitución, el Congreso de la República se vio en la necesidad de dar trámite a un proyecto de ley a través del cual se regula por medio de una serie de principios y normas el manejo de la información personal de los ciudadanos colombianos, debido a que la mala manipulación de esta se presentaba con mucha frecuencia, hasta que finalmente y después de varios años de discusiones se promulgó la Ley 1266 de 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones. Posteriormente a la promulgación de la Ley 1266 de 2008, el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley que sería promulgado bajo la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Pero hay una diferencia entre estas dos leyes, pues la primera, es decir, la Ley 1266 de 2008, reglamenta especialmente la información contenida en bases de datos personales con respecto a aspectos financieros, crediticios y comerciales. Incluso esta Ley 1266 de 2008 fue modificada en el 2021 a través de la Ley 2157, conocida popularmente como Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que hay una especie de amnistía para que las personas se pusieran al día con los bancos e instituciones financieras y de esta forma lograran sanear sus reportes en centrales de riesgo. Es más, si quieren ver más información sobre la Ley 2157, mira el video que te dejo acá arriba. Ahora bien, la Ley 1581 de 2012 desarrolló más ampliamente el derecho constitucional establecido en el artículo 15 con respecto al derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos, indistintamente si son crediticia o financiera o si son para cualquier otro fin. Y también reglamentó lo concerniente al derecho al acceso a la información contenido en el artículo 20 de la Constitución. Por su parte, la Corte Constitucional condicionó la constitucionalidad de la Ley 1581 de 2012 a la promulgación de un decreto que esclareciera diferentes temas, es decir, le generó la obligación al Ejecutivo de expedir el decreto 1377 de 2013, el cual reglamentó la Ley 1581 de 2012, frente a la autorización del titular de la información, las políticas de tratamiento, el ejercicio de los derechos de los titulares, la transferencia internacional y la responsabilidad demostrada. Dada esta generación de leyes o instrumentos normativos, se crea el Registro Nacional de Bases de Datos, expidiéndose el decreto 886 de 2014, que tiene como objeto reglamentar la información mínima que debe contener el Registro Nacional de Bases de Datos, creado por la Ley 1581 de 2012, así como los términos y condiciones bajo los cuales se debe inscribir en este los responsables del tratamiento. Entonces, para resumir, si bien el habeas data tiene protección constitucional a partir del artículo 15 de la Constitución Política, con el pasar de los años se han expedido las siguientes leyes y decretos. A nivel comercial, crediticio y financiero, la Ley 1266 de 2008 y la Ley 2157 de 2021, más conocida como Ley de Borrón y Cuenta Nueva. A nivel de dar protección a los datos personales sin importar si es financiero o no, se expidió la Ley 1581 de 2012, reglamentada a través del Decreto 1377 de 2013, que permite la supresión, eliminación, ratificación, consulta y publicación
de los datos personales contenidas en bases de datos. Y por último, el decreto 886 de 2014, que establece el Registro Nacional de Bases de Datos, obteniendo así el habeas data una completa protección. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias. ¿Cómo comenzar en el marketing digital? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Espéreme tantito, espéreme tantito. Ahora sí me dio. Yo no que era lo que estaba hundiendo yo, que no me cuadraba. Listo. Ta, 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 ta. Habeas corpus es un mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual. Procede cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales o cuando se prolonga ilícitamente la privación de la libertad. El término para su resolución es de 36 horas. Oportunidad puede ser ejercida en cualquier momento de cualquier autoridad judicial, puede afectado o interpuesta por la persona sin que requiera la presentación de un poder, sin ni siquiera el consentimiento de esta misma. El artículo 30 de la Constitución Política regula el habeas corpus. Este es el formato de habeas corpus, lo puede hacer cualquier persona para reclamar la libertad de una persona capturada en situación ilícita. Vamos entonces a ver un poco más sobre el habeas corpus. Vamos a estudiar sobre el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo 30 de la Constitución expresa que quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Es decir, que este artículo 30, aparte de que se encuentra dentro de los artículos considerados como derechos fundamentales, establece como un mecanismo de protección constitucional el habeas corpus, que en la actualidad se encuentra reglamentado por la Ley 1095/2006. Y en esta ley se establecen competencias para resolver los habeas corpus, como son que todos los jueces y tribunales de la rama judicial del Poder Público son competentes para resolver los habeas corpus. En otras palabras, tanto un juez penal como un juez de familia como un juez civil pueden resolver un habeas corpus. Este habeas corpus debe ser resuelto en un término no mayor a 36 horas por la autoridad judicial, que puede ser cualquier juez o magistrado de la rama judicial, como ya había mencionado. También es importante considerar que el habeas corpus puede ser interpuesto por la misma persona afectada, es decir, por la persona privada de la libertad o por un abogado. Ahora bien, en cuanto a la petición de habeas corpus, esta debe contener la siguiente información conforme lo dispone al artículo 4 de la Ley 1095/2006. Primero, el nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción. Segundo, las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria. Tercero, la fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad. Cuarto, si se conoce el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa. Quinto, el nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante. Sexto, la afirmación, que debe hacerse bajo la gravedad del juramento, que se considerará prestado por la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de habeas corpus o decidido sobre la misma. Es decir, que en cuanto a este último requisito, se requiere que el peticionario manifieste a través de juramento que no ha interpuesto otro habeas corpus ante otro juez o magistrado, so pena de ser investigado tanto penalmente como disciplinariamente, en caso de que se trate de un abogado quien interpuso la acción, como sucedió hace poco en Bucaramanga, donde un abogado interpuso 800 habeas corpus y estos fueron negados y también le compulsaron copias para investigar el proceder del abogado accionante o peticionario. Es importante anotar que si bien el artículo 4 de la Ley 1095/2006 dispone que se deben cumplir con estos 6 numerales como requisitos esenciales para interponer la petición de habeas corpus, este mismo artículo dispone que la ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite de habeas corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello. En cuanto a la decisión, una vez se apruebe la violación de las garantías fundamentales constitucionales o legales, el juez que abocó conocimiento ordenará la libertad de la persona privada de la libertad.
No se puede olvidar entonces que una vez se reconozca el habeas corpus, la autoridad judicial, juez o magistrado puede ordenar compulsar copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las acciones legales restauradas de perjuicios que estime adelantar el afectado. Lo anterior como quiera que se está vulnerando el artículo 174 del Código Penal, que tipifica el delito de privación ilegal de la libertad. En tanto, con respecto a la impugnación, si es negado el habeas corpus, este puede ser impugnado dentro de los 3 días calendarios siguientes a la notificación. Es decir, que si le notifican, por ejemplo, un 3 de marzo, tiene hasta el 6 de marzo para interponer la impugnación, y esta será resuelto por el juez jerárquico. En otras palabras, si la primera decisión fue proferida por un juez penal municipal, la impugnación debe resolverla un juez penal del circuito, como quiera que este último es el superior jerárquico. También es importante considerar que el habeas corpus puede ser interpuesto por la misma persona afectada, es decir, por la persona privada de la libertad o por un abogado. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias. Bueno, pasemos a la siguiente. Y estamos en derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Es el que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas, verbales o escritas ante autoridades públicas o ante particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas para obtener de ellos una respuesta pronta y oportuna que resuelva lo solicitado. El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 de 2015 regulan el derecho de petición. ¿Qué es tener el derecho de petición? El objeto de la petición, el número radicado consecutivo asignado a la petición, la fecha de haber recibido, los nombres, apellidos completos del solicitante, de su representante, su apoderado, y en otros casos, la indicación del documento de identidad, la dirección física o electrónica donde se quiera recibir la correspondencia, la relación de documentos o pruebas que usted pretende hacer valer y la identificación del funcionario responsable de la recepción y radicación de la petición. Los derechos de petición se pueden hacer de manera presencial, por aplicativo telefónico, por aplicativo QR, por chat o por correo electrónico. Los derechos de solicitud de copias tardan 10 días de interés particular, 15 días de interés general, 15 días de consulta, 30 días. Este es el modelo de derecho de petición, pero ahora más vamos a aprender cómo hacer un derecho de petición para niños. Tan, tararán, tan, tan, tan. Vamos a ver en qué consiste y luego vemos cómo hacerlo para niños. Presten atención. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En esta ocasión estudiaremos sobre qué es el derecho de petición. Veremos aspectos como son las clases de derecho de petición, las modalidades del derecho de petición y términos de respuesta, y qué debe contener una petición escrita o verbal. Y por supuesto, suscríbete al canal. Debemos iniciar este video sobre entender qué es un derecho de petición. Y conforme lo establece el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que fue sustituido a su vez por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, así como el Decreto 1166 de 2016, el derecho de petición es un mecanismo mediante el cual las personas naturales y o jurídicas pueden presentar solicitudes respetuosas ante la autoridad competente, con el fin de obtener respuesta a sus requerimientos y o la prestación de un servicio. En cuanto a las clases del derecho de petición, es importante considerar que la Ley 1755-2015 reguló el derecho de petición, estableciendo que el mismo puede ser presentado escrito o verbal. No obstante, frente al que se presenta de manera verbal, el hecho de invocarlo de esta forma no afecta su idoneidad o procedencia, siempre que se cumpla con lo definido en dicha ley, respecto a la necesidad de presentarlo en la oficina o dependencia que la entidad defina para tal fin. Por su parte, el Ministerio de Justicia y el Derecho, mediante el Decreto 1166 del 19 de julio del 2016, reglamentó lo concerniente al derecho de petición cuando es presentado de manera verbal, por lo cual se adicionó un capítulo al Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y el Derecho. En ese sentido, el Decreto 1166 de 2016 tiene como objeto regular diferentes aspectos como la presentación, radicación y constancia de los derechos de petición presentados verbalmente, ya sea de manera presencial, telefónica, por medios electrónicos, tecnológicos o a través de cualquier otro medio idóneo
para la comunicación o transferencia de la voz. ¿Qué debe contener una petición escrita? Toda petición escrita debe contener por lo menos los siguientes requisitos: la designación de la autoridad a la que se dirige, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Tercero, el objeto de la petición. Cuarto, las razones en las que fundamenta su petición. Quinto, la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. Y por último, la firma del peticionario cuando fuera el caso. Modalidades del derecho de petición y términos de respuesta. Aquí hay que hacer una acotación, y es que, independientemente de que sea verbal o escrita, proceden los mismos términos. Primero desarrollaremos las peticiones generales, y son aquellas solicitudes verbales o escritas usualmente relacionadas con la función de la entidad. Por ejemplo, para el caso de las cámaras de comercio tiene que ver con la prestación de servicios a cargo. Salvo norma especial, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recibo por parte de la entidad. Por ejemplo, en el caso de que un congresista haga una petición, la misma debe ser resuelta a 5 días hábiles. En cuanto a las peticiones de información, a través de esas peticiones se debe solicitar a la autoridad competente que informe cómo ha actuado en un caso concreto, permitiendo el acceso a los documentos públicos que tiene en su poder. A su vez, se pueden requerir la expedición de copias. Los derechos de petición de información deberán resolverse entre los 10 días hábiles siguientes a su recepción. También tenemos los de consulta. Mediante estas peticiones se puede requerir a la entidad para que se manifieste sobre las materias a su cargo. Las consultas deberán resolverse dentro de los 30 días hábiles siguientes a su recepción. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias. Tu dirección de residencia te está costando caro. Te están pagando 5 veces. En la descripción de este video les dejaré un link para que puedan descargar el modelo de una petición que podrá dirigirse contra cualquier entidad del Estado, empresa o particular. Esta minuta podrán modificarla como ustedes deseen y ajustarla a sus propias necesidades. No olviden darle like a este video y suscribirse al canal para que puedan apoyarme y de esta manera seguir subiendo más videos como este. En primer lugar, indicaremos la ciudad o municipio en el que radicaremos nuestra petición y luego la fecha de elaboración o el día en que colocaremos nuestra solicitud. En este ejemplo, se radicará en la ciudad de Bogotá y lo haremos el 2 de noviembre de 2020. Posteriormente, en este lugar, escribiremos el nombre de la entidad o de la persona a la cual le haremos la petición. Para mi ejemplo, vamos a dirigirla al rector de la Universidad de la República de Colombia con el fin de solicitar el reconocimiento de una prima técnica. Pueden elevarse peticiones para otros fines, como la solicitud de un medicamento o la pavimentación de una vía, etc. En referencia, manifestaremos de qué se trata el documento. En este apartado colocaremos nuestro nombre y número de cédula y el resto lo dejamos como está. En el acápite de petición escribiremos lo que vamos a pedir concretamente a la entidad, empresa o particular. Les recuerdo que para mi ejemplo requeriremos el reconocimiento de una prima técnica. Su petición la deberán realizar según lo que necesiten. Acá les reitero que pueden pedir un medicamento si el documento va dirigido a una EPS o solicitar la pavimentación de una vía, caso en el cual deberán dirigirlo a la respectiva alcaldía de su municipio. Más adelante, en los hechos, redactaremos de manera cronológica y ordenada los acontecimientos que dan lugar a elevar la petición. Aquí describiremos las omisiones, las faltas, los errores y nuestras circunstancias propias y personales para relatarle a la entidad por qué estamos elevando la petición. En fundamentos de derecho indicaremos las leyes, los artículos de la Constitución, las sentencias de la Corte Constitucional y todas las normas que consideremos pertinentes para sustentar la petición. Este apartado no es indispensable colocarlo en nuestra petición, pero nos puede ayudar para que nuestras pretensiones prosperen ante la entidad. En pruebas, relacionaremos cada uno de los documentos que acompañaremos con la solicitud y que permitirán demostrar a la entidad lo que estamos alegando en el documento.
Para mi ejemplo, relacioné como prueba la historia laboral y la calificación de servicios prestados. En el apartado de notificaciones, escribiremos la dirección donde recibiremos la respuesta de parte de la entidad. Recordemos que tiene 15 días hábiles para responder. Por último, firmamos nuestra petición. Muy bien, si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir. Si quieres un video sobre un tema específico, escríbelo en los comentarios. Listo, eso es cómo hacer un derecho de petición. Continuamos entonces. Acción de tutela. A la hora de instaurar una acción de tutela, tenga en cuenta que es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales introducidos por la Constitución de 1991 en su artículo 86. Debe ser dirigida contra acciones o omisiones de la autoridad, su fallo debe ser inmediato. ¿Quién la puede instaurar? Cualquier persona natural cuando una autoridad pública viola uno de sus derechos fundamentales a través de una acción o omisión o contra un particular si esta persona presta servicios públicos o de interés colectivo. Sin embargo, esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo aquella que utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así lo dice la Constitución. ¿Cuáles son los derechos que se pueden tutelar? El derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad personal, el derecho al libre desarrollo de su personalidad, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a presentar peticiones, el derecho al trabajo, el derecho a escoger profesión oficio, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, etc. Algunas cifras de la acción de tutela: porcentaje de demandas, mujeres 50.84%, hombres 47.25%, empresas 1.87%, grupos LGBTIQ más 0.028%. Entidades más demandadas con tutelas en Colombia: Unidad de Víctimas, CAFE Salud, Colpensiones, 9 EPS, SABE Salud, Salud Total, Secretaría de Tránsito y Transportes, ASME Salud, Servicio Occidental de Salud y Ensanar. Derechos de petición más invocados: el derecho a petición, pero las tutelas más invocadas: primero, el derecho de petición cuando una petición no es respuesta o no respondida; luego el derecho a la salud cuando no sea un servicio de salud; luego el derecho al debido proceso; luego el derecho al mínimo vital; y luego el derecho a la seguridad social. Este es el formato de acción de tutela, pero ahora veremos cómo se hace una acción de tutela. Por favor, prestemos atención, que esto les va a servir a ustedes para toda la vida. Tan, tararán, tan, tan, tan. ¿Pasó? Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En esta ocasión aprenderemos sobre qué es la acción de tutela. Veremos aspectos como son: cuánto tiempo se demora el juez en resolver la acción de tutela, cuándo procede la acción de tutela, qué derechos protege la acción de tutela, qué debe contener la acción de tutela y cuánto tiempo se demora el juez en resolver la acción de tutela, entre otros temas. Y por supuesto, suscríbete al canal. Iniciamos con la definición de qué es la acción de tutela. Y decimos que la acción de tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, que tiene toda persona para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar la protección judicial de sus derechos fundamentales. Solo procede cuando no se dispone de otro medio de defensa judicial, salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Cuándo procede la acción de tutela? La acción de tutela procede cuando un derecho fundamental haya sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. También procede contra acciones u omisiones de los particulares, cuando estos prestan un servicio público, cuando su actividad afecta grave e injustificadamente un interés colectivo, cuando existe una relación de indefensión o subordinación entre dos particulares. Igualmente, vía doctrina jurisprudencial se considera que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos generales o causas genéricas de procedibilidad enunciados en la sentencia C590/2005 de la Corte Constitucional. ¿Quiénes son los competentes para conocer de la acción de tutela? De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, son competentes para conocer de la acción de tutela a prevención los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde haya ocurrido la afectación o vulneración del derecho fundamental. ¿Cuánto tiempo se demora el juez en resolver la acción de tutela? La acción de tutela debe ser resuelta en el término de 10 días contados a partir de la radicación de la solicitud.
¿Qué derechos protege la acción de tutela? La acción de tutela garantiza la protección de los derechos constitucionales fundamentales, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 2591 de 1991. Dentro de los derechos fundamentales podemos encontrar los siguientes: el derecho a la vida, el derecho de petición, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo, el derecho a la paz, los derechos políticos. Sin embargo, no podemos dejar de lado la libertad personal, la libertad de enseñanza, el derecho a la honra, la libertad de cultos, entre otros. No obstante lo anterior, también puede tutelarse la protección de derechos que, si bien de manera directa no son considerados derechos de primera generación o sea fundamentales, su afectación o vulneración por conexidad afecta o vulnera de manera directa los derechos que sí son constitucionales fundamentales. Un claro y recurrente ejemplo es el caso del derecho a la salud. En efecto, la Constitución Política 1991 no consagró este derecho como un derecho fundamental. Sin embargo, se ha venido reconociendo jurisprudencialmente el derecho a la salud como un derecho fundamental. ¿Existe algún término señalado para poder interponer la acción de tutela? Actualmente no existe vigente un término que establezca la caducidad de la acción. No obstante, la Corte Constitucional vía jurisprudencial estableció como requisito la inmediatez, estableciendo que para interponer la acción de tutela se debe observar un término razonable desde la ocurrencia del hecho que la origina. Para finalizar, ¿qué debe contener la acción de tutela? La solicitud de tutela debe contener como mínimo la identificación del solicitante indicando el lugar de su residencia, identificar la parte contra quien se pretende tutelar los derechos vulnerados, es decir, la autoridad pública o particular, una relación detallada y clara de los hechos que describa la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular, con las cuales se afecta o vulnera el derecho fundamental, una exposición y argumentación del derecho que se considere se afecta o vulnerado y o se encuentre amenazado, así como la manifestación bajo la gravedad del juramento de que no ha presentado tutela sobre los mismos hechos. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban. Canal Jurídico de Colombia. Soy Esteban, abogado en ejercicio, y hoy les explicaré cómo hacer una acción de tutela. La tutela nos permite solicitar a un juez la protección de nuestros derechos fundamentales, como la vida, la salud o la igualdad. Para este video haré a modo de ejemplo la elaboración de una tutela en materia de salud, con la que vamos a solicitar el suministro de un medicamento que la EPS X no ha entregado. La tutela que estoy elaborando es un ejemplo y ustedes la deben modificar de acuerdo a sus propias necesidades y requerimientos. En la referencia de la tutela colocaremos como asunto acción de tutela para proteger los derechos fundamentales que vamos a solicitar sean protegidos. Muy bien, en accionante colocaremos nuestro nombre completo y en accionado colocaremos el nombre de la entidad contra la cual va dirigida la tutela. En este acápite indicaremos nuevamente nuestro nombre completo y también nuestro número de cédula. El resto lo dejamos como está. Bien, continuamos con el acápite de los hechos. En él relataremos al juez los hechos por los cuales consideramos que nuestros derechos fundamentales están siendo vulnerados. En este ejemplo podríamos indicar que el 15 de febrero de 2020 el médico Jorge Arias ordenó la entrega del medicamento X. Posteriormente, en el hecho número 2, colocaremos que el 16 de febrero de 2020 me acerqué a la EPS X y negó la entrega del medicamento. Seguimos con el acápite de derechos vulnerados y fundamentos jurídicos. En él colocaremos las normas de la Constitución, las leyes, los pronunciamientos de la Corte Constitucional y todos los fundamentos legales que consideremos pertinentes para sustentar nuestra tutela. A continuación, trabajaremos en el apartado de las pruebas. Aquí relacionaremos cada uno de los documentos con los que le probaremos al juez que la entidad que estamos accionando está vulnerando mis derechos fundamentales. Para mi ejemplo, y al tratarse de temas de salud, es relevante que relacionemos como pruebas todas las historias clínicas, las órdenes de apoyo, los exámenes médicos y todos los documentos que permitan demostrarle al juez que la EPS X no ha entregado el medicamento que necesitaba.
Seguimos con las pretensiones. En esta parte colocaremos lo que vamos a pedirle al juez. La primera pretensión de nuestra tutela siempre será tutelar los derechos fundamentales que enunciamos anteriormente. Como en este caso hablamos de derecho a la salud, siempre vamos a pedir que se protejan nuestros derechos a la vida, salud, dignidad humana e integridad personal. En la segunda pretensión colocaremos que se ordene a la EPS X que se entrega de manera inmediata los medicamentos que necesitamos. En este punto, vuelvo a reiterar que debemos acomodar nuestra tutela según nuestras necesidades. Si lo que necesitamos es que nos practiquen un examen médico o un procedimiento, así lo debemos colocar. Sobre la tercera pretensión de nuestro ejemplo, les debo aclarar que cuando se trata de asuntos de salud, solemos pedir el tratamiento integral en salud. De esta manera, la EPS deberá suministrarnos todos los procedimientos, medicamentos e insumos que necesitemos para hacer frente a nuestra enfermedad. En el apartado de notificaciones, indicaremos dónde deseamos recibir las notificaciones de las decisiones que adoptará el juzgado durante el trámite de tutela. Es importante que coloquemos nuestra dirección de residencia, número telefónico y correo electrónico si lo tenemos. También debemos colocar la dirección de notificación de la entidad accionada. En este caso colocaremos la dirección de la EPSX, así como su número telefónico y su correo electrónico. Por último, firmamos la tutela con nuestros datos. Muy bien, este ha sido el ejemplo de una tutela en materia de salud. Recuerda que siempre podrás instaurar esta acción para solicitar la protección de cualquiera de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Ten en cuenta que la acción de tutela está regulada en el artículo 86 de la Constitución y en el decreto 2591 de 1991. ¿A tu hijo le gusta dibujar? Pasemos a la siguiente, donde estoy, muy lejos. ¿Sí? Acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es un recurso contemplado en la Constitución Política de Colombia, a través de la cual los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. Lo puede presentar cualquier persona ante los jueces y tribunales administrativos, así como las organizaciones sociales no gubernamentales y los servidores públicos. ¿Cómo interponer una acción de cumplimiento? El ciudadano debe presentar un reclamo directo a la autoridad o al particular que haya incumplido su deber o obligación. Este reclamo debe realizarse por escrito para que sirva de soporte. Si la autoridad mantiene su incumplimiento dentro de los 10 días siguientes a la presentación del reclamo directo, el ciudadano podrá proceder a presentar la demanda ante el juez o tribunal administrativo. Esto es para leyes de sentido formal, decretos con fuerzas de ley, decretos legislativos, decretos simples, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales, decretos del alcalde, resoluciones o actos administrativos. Requisitos: el nombre, identificación y el lugar de residencia de la persona que instaura la acción, la determinación de la ley o acto administrativo del incumplimiento, los hechos constitutivos del incumplimiento, determinación de la autoridad particular del incumplido, la prueba del reclamo directo y de la renuncia por parte de la autoridad, la solicitud de pruebas y la enunciación de las que pretendan ser válidas. La manifestación bajo gravedad de juramento de haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o deberes ante ninguna autoridad. Este es el formato de acción de cumplimiento. Vamos a ver entonces un poco más acerca de la acción de cumplimiento. En el artículo 87, que expresa que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Por tanto, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. Es decir, se puede solicitar la acción de cumplimiento bien sea para una ley o para un decreto, o para una resolución expedida por una autoridad administrativa. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, debe cumplirse unos requisitos mínimos, los cuales se desprenden del contenido de la Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política. Y en esta ley se estipulan los siguientes requisitos para que este tipo de acción constitucional prospere.
Primero, tal como lo dispone el artículo primero, que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes. Ya recordábamos anteriormente las leyes que expide el Congreso de la República o los actos administrativos que en su mayoría son decretos y resoluciones expedidos tanto por el Gobierno Nacional como por las entidades territoriales. Segundo, en concordancia con los artículos 5 y 6 de la Ley 393 de 1997, que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o el particular en ejercicio de funciones públicas, que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento. Es decir, la acción no puede ser en abstracto o nebulosa, debe ser específicamente contra una autoridad. Ejemplo, a una autoridad determinada le corresponde una misión específica que está contemplada en una ley, por ejemplo entregar un subsidio, y ya se agotó el plazo en que entraba en vigencia la ley y la autoridad no lo entrega. Entonces se invoca la acción de cumplimiento para hacer efectiva este subsidio. Tercero, que el autor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de instaurar la demanda, lo que en otras palabras se conoce como agotar la vía administrativa, bien sea por acción u omisión del exigido por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento, conforme lo dispone el artículo 8. Sin embargo, este mismo artículo señala que excepcionalmente se puede prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genera el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda. Cuarto, que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso que de no proceder el juez se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace improcedente la acción. Y de otra parte son causales de improcedencia pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración. Ahora bien, en cuanto a la duración del proceso, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 393 de 1997, los jueces administrativos tienen un término perentorio de 20 días para proferir el fallo, y esta sentencia que ponga fin al proceso hará tránsito a cosa juzgada, y la impugnación se deberá tramitar en un plazo no mayor a 10 días. En síntesis, el juez en 3 días debe emitir el auto admisorio de la demanda y después de esos 3 días tiene 20 días para emitir el fallo y 10 días para impugnar la sentencia. ¿Qué juez conoce la demanda de acción de cumplimiento? Conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley 393 de 1997, las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de ley o acto administrativo conocerán en primera instancia los jueces administrativos con competencia en el domicilio del accionante, y en segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento al cual pertenezca el juzgado administrativo. Es decir, hoy en día son competentes en primera instancia el juez administrativo y en segunda instancia el Tribunal Administrativo. ¿Y qué debe contener una acción de cumplimiento? Para que la acción de cumplimiento sea efectiva, la demanda debe contener lo siguiente. Primero, nombre, identificación y lugar de residencia del accionante. Segundo, identificación de la norma o acto administrativo incumplido. Si se trata de actos administrativos, debe adjuntarse copia. Tercero, narración de los hechos o circunstancias del incumplimiento. Cuarto, identificación de la autoridad o particular responsable del incumplimiento. Quinto, prueba que demuestre haberle pedido a la autoridad el cumplimiento, salvo que exista peligro inminente de daño irreparable, como veíamos anteriormente. Sexto, solicitudes de pruebas y enunciación de las que se pretende hacer valer. Séptimo, manifestación bajo la gravedad del juramento de no haber presentado otra solicitud respecto de los mismos hechos a otra autoridad. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias. Entonces pasemos a la siguiente, acciones populares. ¿Qué es una acción popular? La acción popular es el medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos. Eso está regulado por el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia y desarrollado por la Ley 472 de 1998. ¿Qué se entiende por derechos de interés colectivo? El goce del ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el goce del espacio público, la libre competencia. Todas las personas, naturales o jurídicas, organizaciones no gubernamentales y populares, tienen efectos cívicos y similares, protege a las entidades naturales y protege al medio ambiente.
Las acciones populares tienen como requisito la indicación del derecho de interés colectivo amenazado o vulnerado, el relato de los hechos, acciones o omisiones que motivan la petición, las pretensiones, la identificación de la persona natural o jurídica o la aplicación presuntamente responsable de la amenaza del agravio, si fuera posible, las pruebas que pretenda hacer valer, las definiciones para las notificaciones, nombre e identificación de quien ejerce la acción. Acción de grupo. Este tipo de acción está concebido para interponer el número plural o conjunto de personas, más de 20. Perdón, me quedé aquí. Vamos a hacerle con las acciones populares para que tenga una mejor explicación sobre la acción popular. Ya me voy a que es que para las acciones populares. Entonces, expliquemos ahora las acciones de grupo, que es más fácil de una vez. La acción de grupo. Este tipo de acción está concebida para interponer un número plural o conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto a la misma causa que originó los perjuicios individuales para dichas personas. Quienes la pueden interponer, las personas naturales o jurídicas que hubieran sufrido un perjuicio individual, se interpone a través de un abogado, también puede ser interpuesto a través del defensor del pueblo o los personeros municipales y distritales en nombre de cualquier persona que solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. Requisito para interposición, el nombre del apoderado, es decir, el abogado, anexando poder legalmente conferido, la identificación de las personas que otorgan el poder, el estimado del valor de los perjuicios que si los hubieran, ocasionando por la vulneración, si es posible, proporcionar los nombres de todos los vulnerados, del individuo, mismo grupo de personas expresan los criterios para la identificación y definir el grupo, la identificación del demandado, la justificación sobre la procedencia de la acción del grupo, los hechos de demanda y las pruebas que pretenda hacer valer dentro del proceso. La acción popular es preventiva y la acción de grupo se caracteriza por ser indemnizatoria, ya que lo que busca es un resarcimiento económico de los daños causados. Vamos a ver entonces acciones populares y acciones de grupo.
Chicos, y estas son las acciones constitucionales para hacer valer nuestros derechos. De ahí las que más utilizamos son el derecho de petición y la acción de tutela. Ya está en nosotros que aprendamos a trabajarlas y a mejorar. ¿Hay alguna duda sobre la formación? ¿Necesitan que les aclare algo más? Con mucho gusto estoy aquí para escucharlos. Dime, Miguel. Miguel, en el caso de estudio del foro que usted menciona al principio, comentario que ¿cuáles son las preguntas que toca que responder para el instrumento de evaluación? Mencionan que toca que responder las preguntas. En esas preguntas que aparecen en el instrumento de evaluación, si no mal me acuerdo, tú tienes que meterte al instrumento de evaluación y meterte a... venga, le muestro de una vez. Si no están en el instrumento de evaluación, usted hace esto, chicos. Espérenme. Me meto aquí. Espérenme, ya les cuadro esto aquí. Eso siempre es un enredo. Ustedes son la 325. Yo tengo acá el material de apoyo en la carpetica que ustedes tienen. Listo, ya. Espérenme, ya les busco el material de apoyo. Este es el foro sobre estudio de caso. Foro sobre estudio de caso creo que ya pertenecen a la guía 3. Espérenme, el proceso, ahorita ¿dónde están? Están en la guía 2. Yo siempre he escuchado esas dichosas preguntas, pero yo nunca lo he visto. El que ha hecho la huelga. Mijo, hágalo como lo hice yo. Yo sé que existen unas preguntas orientadoras, ya, que a veces las cargan ahí, pero no las veo. Yo sé que deben estar aquí en este cosito que es el material de la guía, ya, pero no lo veo, ya. Si me hago entender, eso el estudio en foro. Trate de hacerlo como yo lo hice en el foro, con esas preguntas, respondiendo a esas preguntas que yo coloqué ahí. Espérate un segundito. Que creo que las preguntas son las que yo coloqué ahí. Espérate un segundito. Yo estoy seguro que las preguntas lo que yo respondí ahí es las preguntas de dicho foro. ¿Ya? Espérate un momentico. Yo siempre es un chicharrón. Pero yo primero explicar personalmente estas cosas, porque después me metí unas embolatas. Yo al principio me metí unas perdidas, hasta que me dijo Emerson, hágalo como le dé la gana, todo nunca le va a cuadrar. En serio, así me dijo Emerson, el líder de nosotros. Yo nunca le va a cuadrar, ni se mate la cabeza, me dijo así. Te pónganle las condiciones a los muchachos, pero venga, vamos a revisarlas porque yo sé que yo lo hice conforme a unas preguntas orientadoras. ¿De dónde las saqué? Creo que fue de un curso que vimos en el SENA. Por estudio de caso. ¿Es esa aún? Listo. Mira ahí, primero la descripción de caso, luego análisis de la vulneración de los derechos, mecanismos laborales, estrategias de conflicto, relación de derechos de los pueblos y la naturaleza. Yo creo que las preguntas orientadoras son las siguientes. 1. Describa el caso. 2. Haga un análisis de la vulneración de los derechos. 3. ¿Qué consecuencias tiene la vulneración de estos derechos? 4. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos laborales? 5. ¿Cuáles son las estrategias de solución de conflictos? 6. ¿Cuál es la relación de los derechos de los pueblos, la solidaridad y la paz? 7. Las conclusiones. ¿Qué conclusión se llega del caso que usted realizó? Así lo hice yo. No sé si tú... está presentando lo que... Vuelvo y me paro acá. Hazlo como yo lo hice. Un caso donde escribas el caso, el análisis de la vulneración de los derechos, la consecuencia de la vulneración de los derechos, los mecanismos de protección de los derechos laborales, las estrategias de solución de conflictos, la relación de derechos de los pueblos y la solidaridad y las conclusiones. No te enredes. Hazlo como yo lo hice. Por ello les coloco el ejemplo para que no se maten tanto la cabeza. ¿Queda claro? Chicos, ¿queda claro? Miguel. Perfecto, chicos. Bueno, no siendo más, los dejo porque tengo que pasar un informe
del estado de ustedes, porque hay muchos que me están entregando evidencias y creo que los van a mandar a llamado de atención o plan de mejoramiento, pues. No tanto a la ficha de ustedes, ni en la de hoy. Los de los lunes, yo no tengo problema con los de los lunes. Problema lo tengo con los días miércoles. Ay, Dios. Ahorita estaba cuadrando una cosa que me pidieron ahí y decía, ¿y yo qué voy a hacer con estos? Pero ya Dios provea. Chicos, que tengan un feliz día, que Dios los guarde. Cualquier cosa me escriben al 300-307-8208. Yo con mucho gusto les respondo sus inquietudes. Feliz día. Ay, yo les tengo que subir una cosa muy chévere. Ay, dime, Francisco. No, Miguel, tú tienes que mostrar un caso. Colocas un caso, ¿ya? Y lo detallas de esa manera. Es un estudio de caso, tú tienes que hacer un caso. Como lo están haciendo en grupo, tú haces el caso y tus compañeros responden en ese caso que trabajaron en grupo. ¿Listo? Yo simplemente les coloqué el ejemplo, ¿ya? El mío es un ejemplo. Ustedes tienen que crear un caso, como lo están haciendo por grupos, que hacen su caso y sus compañeros contestan en ese caso. ¿Listo? Exactamente. Hay cantidad, no pago de seguridad social, despidos injustificados por maternidad, despidos por acoso laboral, etcétera. No tienes problema en ese tema. Es chévere que pregunten porque después salen con cada cosa. Hay uno que me colocó ok en el foro mío, en otra fichilla. En serio, esto aporte. Le coloqué un cero. Listo, chicos, entonces que tengan feliz tarde. Estoy acá haciendo ese informe. Yo ni sabía que había pedido eso. Hasta luego. Chao.